Hola, mi nombre es Laura Vitens y estudio esloveno porque eso me conecta con mis raíces, con mi papá, la familia paterna, que vino desde Eslovenia cuando él era muy pequeño. Y bueno, si bien en mi casa de chica no se hablaba como lengua cotidiana el esloveno, sí, ya había asistido a la Pristava en una primera aproximación al idioma, y ahora de grande, bueno, me interesó retomar esos estudios. Me encantaría poder leer literatura en esloveno. Mi nombre es María Alejandra Usaj, en realidad Ushai. Soy descendiente de eslovenos. Tengo a mis 4 abuelos, tanto maternos como paternos, que nacieron allá en Eslovenia. Conocí solamente a mis abuelos paternos. A mis abuelos maternos no, porque fallecieron cuando mi mamá tenía 15 años. Mi mamá siempre le tenía que hablar a mi abuelo en esloveno. Si no, él no le contestaba. Eso es lo que nos contó a nosotros, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, mi mamá después dejó de hablar y, ¿cómo es? Nosotros aprendimos algunas palabras a través de mis abuelos paternos. Cada vez que nos juntábamos para alguna celebración, tanto Navidad como Pascua, o para celebrar algún santo, hacíamos comidas típicas, el strudel nunca faltaba, y ahí, bueno, se decían algunas palabritas o frases. Esas palabras se fueron quedando en mi corazón, se hicieron cotidianas. Mi mamá siempre nos saludaba con un las conoch. Y bueno, después me casé con un esloveno, y al escuchar hablar a la familia, siempre me generó algo en el corazón. Por eso estudio esloveno. Me encanta escucharlo, me gusta hablarlo, a pesar de que me cuesta estudiarlo, pero bueno, es eso, es como un sentimiento muy lindo. Hola, soy Laura y estudio esloveno porque mis abuelos son todos de allá y desde chiquita crecí rodeada del idioma y de las tradiciones eslovenas, así que siento que estudiando el idioma me siento más cerca de Eslovenia y de mi familia. Hola, Yesem Adriana Artero. Estudio esloveno porque es el idioma de mis abuelos maternos. Ellos eran Rosina Keber y Matías Mosetic. Desde pequeña, en casa se hablaba esloveno, mi abuela me contaba cuentos y cantaba. Cuando fui más grande, tuve la iniciativa de profundizar en el idioma, y así fue como encontré a la escuela de Pristava, que estoy muy pero muy contenta. Les quiero compartir este libro de oración que era de mi abuela, que es el Kangresh. Y también les quiero compartir este tejido que me mandó mi prima desde Eslovenia, que está hecho con hilo. Muy bonito, por cierto, que se colocan en los cuadros. Bueno, también tengo deseos de conocer Eslovenia y poder visitar a los parientes que tengo allá. Muchas gracias. Hasta luego. Yo soy Ailín y estudio esloveno porque es parte de mis raíces. Mi abuelo nació allá, tengo familiares viviendo y aparte la verdad que es un lugar hermoso, con unos hermosos paisajes, y me gustaría mucho conocerlo y poder ir y hablar, aunque sea un poco de su idioma, y comunicarme con ellos así. Yo soy Alan, soy el esposo de Ailín y la verdad que me encantaría conocer Eslovenia. Antes de estar con ella no sabía lo que era Eslovenia, y a través de fotos la verdad que quedé encantado. Por eso también quiero estudiar y acompañar a ella en lo que es estudiar este lindo idioma. Mi nombre es Luna, estudio esloveno en Pristava hace un par de años.
Arranqué estudiando porque tengo familia eslovena y mi papá de chiquita me enseñaba algunas palabras, pero nunca supe hablarlo. De grande me agarró mucha curiosidad y arranqué en Pristava y espero algún día poder implementar todo lo que estoy aprendiendo en Eslovenia si viajo para allá. Hola, soy Jorge Badalik y quiero contarles que estudio esloveno, primero porque me gusta estudiar idiomas. Particularmente el esloveno está relacionado con mi familia, y en cada sábado nosotros no solamente vemos lo que es el idioma, aprender a leer, escribir, hablar, sino parte de la historia y cómo es la geografía de Eslovenia, lo cual hace cada encuentro mucho más interesante. Buenos días, mi nombre es Santiago Reyes. Decidí empezar a estudiar esloveno en el año 2018. Primero, para poder comunicarme con mi familia de otra manera. Segundo, para poder comunicarme con familiares de Eslovenia. Y tercero, para en algún momento de mi vida poder conocer de la mejor forma posible el lugar que me dio a mis abuelos. Mi nombre es Justín, estudio esloveno porque es la lengua de mis abuelos maternos. Ellos nacieron y vivieron en Eslovenia hasta que vinieron a la Argentina. A mi abuelo no lo conocí, pero mi abuela fue la persona que nos crió, a mi hermano y a mí. Siempre nos enseñó algunas palabras simples, frases que después repetimos con los años. Cuando mi abuela fallece y al tiempo tengo la posibilidad de poder viajar a Eslovenia, conocer un poquito más y quedé enamorada del país, de su cultura, de la gente y empecé a tener ganas de poder aprender un poquito más del idioma que siempre me pareció muy difícil. Y siento que en el medio es una cuota pendiente con mi abuela de poder entender un poco más de su cultura y también un desafío personal para poder seguir aprendiendo y nutriéndome de nuevos idiomas. Hola, mi nombre es Ignacio, estudio esloveno en Pristava hace un par de años y empecé porque soy descendiente de eslovenos, entonces quería conocer un poco más acerca de la cultura y la lengua de mis abuelos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo estudio idioma esloveno porque mi familia materna es inmigrante eslovena, viene de Borovnica, cerca de Ljubljana, así que bueno, mi abuelo era Bogomil Pregel y mi abuela Jelka Jurček, así que bueno, ya desde muy niño escuché mucho el idioma, hasta sabía rezar y sabía hablar bastantes palabras, pero bueno, con el tiempo lo fui perdiendo, así que de más adulto decidí volver a conectarme con las raíces y bueno, aprender el idioma, que la verdad que es hermoso y sobre todo conectarse con la cultura familiar de uno, que es algo hermoso, así que bueno, les deseo a todos que sigan estudiando y bueno, de a poco avanzando, aprendiendo y cada vez un poquito más. Bueno, un saludo para todos. Soy Inés Formia y estudio esloveno para poder hablar la lengua que es básicamente toda mi familia materna, que toda mi familia materna habla, y también para comprender la cultura de Eslovenia, para poder comprender por qué hacen las cosas, para comprender sus tradiciones, y es por eso que, y aparte no pude estudiar desde chiquita, por temas más personales de mi mamá, no pude estudiarlo, el idioma, así que por eso estoy estudiando ahora esloveno. Hola, soy Alejandro y estudio esloveno porque me gustaría conocer Eslovenia y además mis abuelos son de ahí y me dijeron que... ¿Por qué estudio esloveno? Son varias razones. Sentí la necesidad de volver a mi raíz paterna. Amo a este pequeño y hermoso país que he tenido la fortuna de conocer. La comunicación con la familia que vive ahí para preservar su tradición y folclore. Siento que formo parte de algo. Eslovenia. ¿Por qué empecé a estudiar? Mi suegra en su momento nos quiso enseñar a mí y a los chicos. Y bueno, cuestión de tiempo no lo pudimos aprender. Después fuimos para Eslovenia
allá estaban los tíos, las primas, nos recibieron con tanto cariño y yo ahí sentí la necesidad de saber algo, de aprender algunas palabras para poder comunicarme y darles unas palabras de agradecimiento por todo lo lindo de la experiencia vivida. Cuando volvimos del viaje, encontré que en Pristava Mónica estaba formando un grupo para enseñar el idioma. Entonces dije, bueno, doy gracias a Mónica, a Anca ahora, formamos un lindo grupo de estudio y bueno, es muy difícil el idioma, me cuesta mucho, pero el grupo es muy lindo y bueno, creo que vamos a lograrlo, con Anca lo vamos a lograr, gracias a Pristava, Mónica y Anca que nos tienen tanta paciencia. ¿Por qué decidí estudiar esloveno? Papá no nos enseñó porque mamá italiana, entonces, y siempre me dijo que era muy difícil. Pero fue un desafío, yo me propuse estudiar, nunca tuve tiempo, ahora sí cuando decidí y me prometí volver a Eslovenia para poder comunicarme con mi familia, fui a Pristava y gracias a Pristava y a la gran paciencia de Mónica y este año Anca, creo que lo voy a lograr y le doy la razón a papá que realmente es muy difícil. ¿Por qué enseño esloveno? Enseño porque soy docente de profesión y por vocación de toda una vida. Nací en Argentina. Mis padres nacieron en Eslovenia. Mi lengua materna es el esloveno. Mis primeras palabras, oraciones y rezos, canciones, fueron en esloveno. Pude transmitirle a mis hijos el esloveno así como me lo transmitieron a mí. Llevo el esloveno en mi corazón y en mi sangre. Estoy muy agradecida a mis padres, maestros y a todos los que me formaron y enseñaron en el idioma y en el espíritu esloveno. Por esto y por más, enseño el esloveno a todos los que tienen la inquietud y el deseo de aprenderlo. Y desde mi rinconcito esloveno en mi casa y en este aniversario especial, mi deseo es Vse najboljše, Eslovenia. Dobar dan, soy Mónica y enseño esloveno hace muchos años y lo hago por 3 razones. Primero, porque soy docente y amo enseñar. Segundo, porque mis padres fueron eslovenos y me enseñaron el idioma de muy chiquita, así como sus costumbres y tradiciones. Además me enseñaron a amar las 2 patrias, la argentina de corazón y la eslovena de sangre. Y tercero, porque Pristava es mi segundo hogar. En Pristava aprendí a leer y a escribir en esloveno, me formé en lo espiritual, conocí muchos amigos y aprendí a trabajar en forma organizada, en diferentes actividades. Entonces, si enseño esloveno, es para hacer un pequeño aporte a la colectividad eslovena en Argentina. ¿Por qué enseño esloveno? Ciertamente nunca había pensado en eso porque nunca sentí vocación de maestra. Pero en el año 2000, cuando falleció la directora y la fundadora de Prešernova Šola, me pidieron que tomara el 6º grado y lo acepté sin dudar. Primero, eso fue como un hobby para mí, no me costaba porque ya tenía en aquel entonces un amplio vocabulario
Pero cuando empecé a enseñar este año el idioma a las señoras, mis 3 Marías, María del Rosario, María Esther y María Mercedes, la verdad que me empezó a gustar muchísimo. Y si eso antes para mí era un hobby, ahora es una verdadera pasión, porque amo a mi idioma, por más difícil que sea, pero es muy interesante.